Muy buenos días, Buenos días a bienvenidos. todos. Primero los anuncios de rigor. Cada vez que ustedes tengan alguna consulta, los que están viendo la videoconferencia nos pueden hacer la consulta en forma directa a consultas@dediego.com.ar, que nosotros las vamos a visualizar en el celular o nos van a informar y por lo tanto vamos a contestar esas preguntas durante el transcurso de la conferencia. También después las vamos a mandar por escrito, junto con todo el material y el y certificado de la asistencia. presentación. Sí, y con la presentación, ¿no? También hemos recolectado las consultas profesionales que nos han hecho en los últimos meses a propósito de esta agitación que se está viviendo en materia de salarios y en función no solamente de consultas técnicas, sino también de reclamos que se están haciendo a nivel sindical o a nivel individual. Em, Para comenzar la charla, les diría que es conveniente hacer una pequeña introducción antes de ir viendo nuestros temas específicos, y esa introducción básicamente parte del principio de que la remuneración eh, está definida en la Ley de Contrato de Trabajo como la contraprestación que recibe el trabajador por haber puesto a disposición del empleador su fuerza de trabajo. Y Muy bien. de inmediato se plantea la distinción entre prestaciones remunerativas y no remunerativas, porque a pesar de que, como vamos a ver, hay restricciones ahora en materia convencional, en la ley de contrato de trabajo existen una cantidad de prestaciones no remunerativas que no tienen ningún cambio, no sufren ninguna modificación y que por lo tanto siguen vigentes. Entonces, dentro del marco de la remuneración, es decir, de la contraprestación que recibe el trabajador, tenemos obviamente el salario básico de convenio, los adicionales convencionales, el salario mínimo vital y móvil cuando no hay convenio colectivo como piso, y finalmente el salario contractual, que es las prestaciones remunerativas que se pactan dentro del contrato de trabajo en exceso de lo que dice el convenio colectivo o para los que están fuera de convenio, La ley de de, contrato de trabajo. claro, dentro del marco de la ley de contrato de trabajo y de la libertad contractual. Ujú. Ese marco amplio que tiene la ley de contrato de trabajo está además consolidado por la forma en que se define la prestación remunerativa dentro de la ley, que específicamente dice que es la contraprestación que recibe el trabajador no por poner a disposición su fuerza de trabajo, sino por nacida del contrato de trabajo. Entonces, esta definición original de la ley de contrato de trabajo está muy en línea con este convenio 95 de la OIT, que en la década del 40, donde es época en la que se aprobó este convenio, sostenía y sostiene, y esa norma está vigente y habría que ubicarla en su contexto, que toda suma mensurable en dinero es remuneración, y así lo dicta este convenio de la OIT como una norma antifraude, es decir, Ujú. con el propósito de que no se incluyan prestaciones por generación espontánea, por idea del empleador o por voluntad de las partes, que se las excluya de la ley de contrato de trabajo simplemente por un acto voluntario. Claro, y esa recomendación de la OIT fue ratificada por nuestro país. Uy, problema técnico, se nos cayó un libro, perdón. Este, fue, fue ratificada por nuestro país y entonces así es válida para nosotros, ¿no? Eh, pero ¿en qué contexto, no? Se pidió se presentó ante la OIT en el año 40. Lo presenta un país que no tenía ningún tipo de norma en materia laboral. Y nosotros cuando lo ratificamos ya teníamos nuestra ley de contrato de trabajo. Y nuestra ley de contrato de trabajo es muy clara y yo entiendo que se ratificó por desconocimiento porque es muy clara en las prestaciones, en lo que es remuneración, que está directamente, como bien dijo Julián, directamente relacionado cuando el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador, o sea, está directamente relacionado con la tarea, con las prestaciones que realiza el trabajador, y diferente es lo que tenemos nosotros de los beneficios sociales que los vamos a ver bien en detalle más adelante, que lo que apuntan es en mejorar la calidad de vida del trabajador, sin perjuicio de las tareas que él esté realizando.
Volviendo al punto de cómo es la estructura, entonces tenemos, por un lado, los convenios de la OIT que tienen naturaleza supralegal, los principios contenidos en materia de remuneración en el artículo 14 bis de la Constitución, y debajo de todo esto tenemos la ley de contrato de trabajo. A la par de la ley de contrato de trabajo tenemos los convenios colectivos, que es en donde se fijan las remuneraciones. A todo esto, sin perjuicio de esta introducción, les quería aclarar que al finalizar esta charla vamos a hablar un poquito de cómo está la situación de los convenios colectivos que se están firmando, incluyendo los que se firmaron estos últimos 2 días, que tienen mucho que ver con las cláusulas gatillo o las cláusulas de revisión y el anticipo que se está firmando en muchos convenios colectivos de suscribir aumentos antes de fin de año, sin esperar a fin de año, atento que la inflación, por ejemplo, del mes de septiembre, ya se estima que va a estar en el orden del 6%. Volviendo al punto anterior, entonces tenemos una estructura en el marco normativo que, a pesar de que podría corresponderse con la pirámide legislativa tradicional, de que por encima de todo está la Constitución, los convenios colectivos, luego viene la ley, perdón, la Constitución, los tratados internacionales, después viene la ley, los convenios colectivos, etcétera, en rigor siempre rige el principio de la norma más favorable, de modo tal que podría llegar a ocurrir que una norma de rango inferior, por brindar al trabajador una ventaja superior al de la ley, tenga mayor valor que la ley misma. Exactamente, rompa esa estructura de prelación de las normas que nosotros tenemos de cuál es la más fuerte respecto de la otra, ¿no? En el marco de las prestaciones no remunerativas, nosotros hacemos siempre una clasificación tradicional, que son las que son compensaciones, las que son indemnizaciones y las prestaciones no remunerativas originadas en el marco de los beneficios sociales. Por ejemplo, es una suma no remunerativa que se considera compensación la reparación de daños que está prevista en la ley de contrato de trabajo para caso que el trabajador, utilizando herramientas propias, sufra un daño como consecuencia del uso de esas herramientas para el cumplimiento de su prestación y por lo tanto se le reponga ese daño. Esto, obviamente, como es una reparación de un daño, no tiene naturaleza salarial. Estas serían las compensaciones. Las indemnizaciones, por ejemplo, la indemnización por despido o la indemnización por incapacidad parcial o total y permanente de la Ley de Riesgos del Trabajo. Esas indemnizaciones no son parte de la remuneración, son indemnizaciones y por lo tanto reparan algún tipo de daño. En el caso del despido, la extinción ad nutum; en el caso de la Ley de Riesgo del Trabajo, las incapacidades, la invalidez o el fallecimiento de la víctima como beneficio para los causavientes. Así que segundo capítulo tenemos las indemnizaciones. Y el tercer capítulo son los beneficios sociales, un capítulo que vamos a ver en particular porque está en alguna medida combinado con algunas iniciativas que tiene el Poder Ejecutivo para hacer reformas, pero que tiene que ver fundamentalmente con, como decía muy bien María Solana, con prestaciones que no hacen a la contraprestación en sí misma, sino a la mejora de la calidad de vida del trabajador y en alguna medida también complementan subsidios o beneficios que, dependiendo del país y del sistema legal, podrían podrían ser otorgados, por ejemplo, por la Seguridad Social, y no lo hacen. Por ejemplo, el suplemento de gastos de medicamentos o el suplemento de los planes de salud que se otorga al trabajador en cada empresa. Así que, revisando un poco las prestaciones no remunerativas, tenemos un ramillete de ejemplos dentro de la Ley de Contrato de Trabajo que siguen igual, que no se han modificado y que se siguen manteniendo conforme lo que dice el texto legal. Bien. Ahora, sabiendo que esto es así, también vamos a ver, y eso lo vamos a ver en breve, que una cosa es que haya prestaciones no remunerativas contenidas en el texto legal, sujetas a determinadas condiciones y a cierta viabilidad, y otra cosa es que se establezcan prestaciones no remunerativas dentro de los convenios colectivos. También como una especie de engendros, ¿no? Porque a veces, bueno, claro, antes era una prestación, al principio eran prestaciones no remunerativas, es decir,
que tenían toda la contingencia de que podían ser consideradas remunerativas, pero en realidad se acordaban de esa forma porque era un beneficio para el trabajador que recibía cierta suma de pesos de forma neta, y por el otro lado convenía, la empresa lo aceptaba porque indicaba menos costos. ¿Qué pasa? Estas prestaciones no remunerativas se transformaron en una solicitud habitual de los gremios, y se empezaron a hacer mezclas, ¿no? Se empezaron a hacer que estas sumas, bueno, son no remunerativas, pero tienen que hacer el aporte a la obra social sindical. Después en otros casos veíamos, bueno, son no remunerativas, pero tienen que ser incluidas para el descuento de la cuota sindical. Entonces a todo lo que le interesaba el sindicato lo ponía a favor, y se empezaron a armar estas prestaciones no remunerativas en donde se las estaba etiquetando mal, y bueno, y ahora vamos a ver más adelante cuáles son los fallos que la justicia estuvo desarmando este tipo de normas que primero fueron dictadas como un aumento por decreto y después fueron las que se determinaron en distintos acuerdos convencionales, ¿no? O sea, en negociaciones de convenios colectivos, acuerdos salariales, aumentos de acuerdos salariales. Pero igual, acá hay que ver, porque hay en algunos convenios que estos conceptos son remunerativos o los habilitan como no remunerativos, y hay que ver si es una política de la empresa que los viáticos se estén reintegrando en la cuenta sueldo, que no lo recomendamos, pero mal no está, y el refrigerio, que si está en el convenio o no, o si es un adicional de empresa, esto no es un concepto no remunerativo, pues ya pasa a ser un beneficio social. Viático, entonces, sí, son los traslados en los que incurre el trabajador en razón de las tareas. Los viáticos no son el llegar hasta la empresa y el volver hasta la empresa. Son los gastos en los que incurre si se tiene que trasladar de un lado a otro, si tiene que, no sé, sacar fotocopias, si tiene que ir a un kiosco y comprar una tarjeta telefónica por más minutos para llamar por teléfono a la empresa o por hacer llamado por otra cosa. Entonces son todos una serie de gastos en donde se gastan, se consumen en razón de la actividad que está realizando el trabajador. Si estos viáticos están contemplando la ida al establecimiento y la vuelta al establecimiento, ahí tendríamos una contingencia. Y respecto a los refrigerios, si nosotros estamos otorgando el beneficio de comedor y se lo estamos porque no tenemos un comedor, y se lo estamos depositando directamente en la cuenta sueldo, acá ya no estamos hablando de sumas no remunerativas, sino que estamos hablando de un beneficio social que ahora lo vamos a ver. Igual, me parece que para poner un poco de orden en la pregunta de Vanessa... Acá me aclara, gracias Vanessa, son conceptos que establece el convenio y son en porte fijos por cantidad de día trabajado. Perfecto. Ejemplo, viático, 50 por 25 días que la persona se presentó a trabajar. Si está en el convenio y figura como no remunerativo, no es un rubro que tiene una naturaleza diferente, o sea, no es una suma fija que yo le estoy dando X porque figura como un aumento de salario, como una suma no remunerativa en un acuerdo, sino que es un rubro de convenio en donde evidentemente es un gasto en el que incurre el trabajador en el viático, y por otro lado tenemos que es un beneficio social para mejorar la calidad de vida del trabajador, para que tenga un buen almuerzo, para que tenga un buen desayuno, una buena merienda o una buena cena. Pero ese beneficio para que sea social tiene que ser en especie, no puede ser en dinero. Entonces, por eso volviendo salvo que lo determine el convenio. Bueno, si lo determina el convenio ahora con este decreto está bajo cuestionamiento. Porque en realidad, por eso les decíamos bien al principio, hay que revisar rubro por rubro, a ver si se compadece con lo que dice la ley de contrato de trabajo. Es decir, por ejemplo, si el trabajador tiene un comedor dentro del establecimiento o en proximidad del establecimiento, en donde almuerza, cena, merienda o desayuna, y se lo dan en especie, es un beneficio social que está en el 103 bis de los que están exentos de todos estos aportes y contribuciones, y no es computable a los fines laborales.
Pero si en lugar de eso yo le doy una suma de dinero para que vaya a desayunar, ahí hay que hacer un análisis más cuidadoso. Por eso, el artículo 106 de la Ley de Contrato de Trabajo es el principio general que Vanessa tiene que tener en cuenta. ¿Qué dice el 106? Dice que los viáticos son remuneración, no dice que no son remuneración. Salvo que se haga una constancia. Claro, pero después dice, con una excepción. ¿Cuál es la excepción? Que el viático esté avalado por comprobantes. ¿Por qué? Porque la persona, por ejemplo, tuvo que viajar a Rosario desde Buenos Aires para hacer una gestión. Tuvo que hospedarse en un hotel en Rosario porque tuvo que pasar una noche y después al día siguiente tuvo que regresar. El gasto de viaje, el almuerzo, la cena, el desayuno, el hotel, todo eso son viáticos. Claro. Ahora, para que no forme parte de su salario, el que hizo esa tarea cumpliendo con su función tiene que presentar la rendición de cuentas. Esa rendición de cuentas, avalada por los comprobantes y por el efectivo gasto, no es remuneración. Ahora, si yo le digo a esa persona, mira, vos tenés acá 2.000 pesos para atender tus gastos para viajar a Rosario y no le pido la rendición de cuentas, esos 2.000 pesos son salario. Por eso hay que prestarle mucha atención a lo que dice la ley. La ley dice, los viáticos son remuneración, salvo la parte efectivamente gastada y avalada por comprobantes. Bien. Pero después dice la excepción, que es lo que aclaró Solana muy bien hace un rato. Cuando esto está previsto en el convenio colectivo, se podrán establecer, o en los estatutos especiales, se podrán establecer mecanismos especiales. Y ahí viene el famoso plenario a hielo con Transportes Chevalier, donde el trabajador que hacía la conducción de larga distancia de los buses y tenía más de 8 horas de viaje, pernoctaba fuera de su domicilio. Al pernoctar fuera de su domicilio, el convenio tenía previsto un viático por pernoctar fuera del domicilio y un adicional para poder cenar, almorzar, etcétera, que no tenía rendición, pero lo más importante, que no tenía rendición de cuentas. Claro. Entonces en el plenario, ¿por qué hubo plenario? Porque había fallos que decían, no, esto es salario, porque no rinde cuenta, y otros decían, no, si esto lo firmó el sindicato en defensa de los trabajadores que representa, es porque es un gasto que inexorablemente se produce, no requiere comprobantes, porque es un gasto que inexorablemente el trabajador tiene que hacer. Vamos a traducir qué es un plenario. ¿Qué es un plenario? Es cuando nosotros tenemos las Cámaras Nacional de Apelaciones, que son 11, y cuando hay un caso en donde la mitad está diciendo blanco y la otra mitad está diciendo negro, se hace una convocatoria para resolver una cuestión especial. Cuando resuelven esa cuestión especial, eso resulta obligatorio para todas las salas y para todos los juzgados nacionales. Entonces, cuando tenemos un plenario que resuelve alguna cuestión que en algunos casos se decía blanco y en otros se decía negro, eso resulta obligatorio. Bueno, pero volviendo ahora al tema final que habíamos prometido, ¿cuál es la situación de los salarios en el año 2018, tanto de los convenios colectivos como del personal jerárquico? Acá tengo una pregunta antes. Sí. ¿Puedo sacar? Sí. Les hago una consulta en relación a ganancias y conceptos que deben ser alcanzados para el cálculo del impuesto. Montos brutos, ya te adelanto. Ya que hubo un fallo que establece que todos los conceptos indemnizatorios no pueden ser base de cálculo para el impuesto. ¿Esto es correcto? Bueno, acá, o sea, todos los rubros remunerativos durante la relación se aplican para el impuesto a las ganancias. O sea, en base a eso se aplica el impuesto a las ganancias. Y después tenemos que el impuesto a las ganancias, como no se considera ganancia el momento de extinción, la indemnización por despido no es ganancia. O sea, en realidad no está alcanzado porque hay distintos fallos que determinan que es una prestación única. Y entonces, además hay que recurrir al fallo Negri de la Corte Suprema, claro, que en todo caso, como no era parte del temario, se los vamos a transmitir. Sí. El fallo Negri, que muchas veces lo hemos tratado en estas conferencias, dice exactamente lo que dice María Solana. La base de cálculo del impuesto a las ganancias son las sumas que surgen de la conservación de la fuente y de la periodicidad de esa fuente. Y las dos cosas se extinguen con motivo de la indemnización por despido. O sea, se agota la fuente y se termina la periodicidad, porque la indemnización por antigüedad del artículo 245 se paga cuando el vínculo se extinguió. Entonces, la Corte Suprema, siguiendo fallos fundamentalmente del Tribunal Fiscal, o sea, nada más y nada menos del tribunal que tiene que resolver
qué temas tienen impuestos y qué temas no, Sí. resolvió que la indemnización por despido completa, aún en exceso de lo que dice la ley de contrato de O sea, trabajo, aplicando Bisotti. ¿eh? O aplicando cualquier plus que uno quiera agregar, aún en exceso de la ley de contrato de O sin trabajo, tope. está fuera, no está exenta, está no No alcanzada por el alcanzada, ahí impuesto. está. Ahora, salió una reforma, ahora reciente, diciendo que los que son directivos con cargos ejecutivos, Que lo que generalmente se les exceda, da una gratificación por cese. Entonces, claro, yo el límite ahí que tendría sería tomar el 2,45 sin el tope. Entonces, si yo le pago el 100% sin el tope, ahí estaría cubierto. Si yo le estoy pagando alguna gratificación por cese que exceda eso, eso estaría alcanzado por el impuesto a las sí, ganancias, pero solo para los directivos que tienen cargos ejecutivos, o sea, al máximo a nivel de la empresa. Y volviendo al punto, que eso en es una realidad son... contradicción con el fallo Negri, Claro. ¿no? Porque no se modificó cuál es la base imponible, o sea, cuál es la ganancia que está sujeta a impuesto, y la ganancia originada en la indemnización por despido no está sujeta a impuesto porque la fuente de la cual se nutría se agotó por la extinción del Bueno, vínculo. pero otra vez, ¿cuál es el objeto de esa norma? Como dijimos la vez Recaudar. pasada, recaudar. Entonces, ¿qué es lo que se estaba dando con las desvinculaciones de los cargos jerárquicos o de alto nivel, o sea, de alto nivel dentro de la compañía, en donde tenían no solo o sea, la indemnización por despido y todas las indemnizaciones de ley que generalmente se hacían sin tope, sino que también tenía una gratificación por cese adicional y el fisco está tratando de captar ese adicional que va más allá de la ley. Por un lado, para ver si había alguna prestación que no figuraba dentro del recibo que está siendo contemplada para el caso de los directivos, y también está tratando de alcanzar a cualquier otra persona que quizás se estaban pagando algunos salarios en negro y se contemplan estos como una gratificación por cese para compensar cualquier reclamo posterior. Entonces ahí tenemos otra normativa en donde cuando yo hago un acuerdo en el SECLO o en sede judicial donde estoy contemplando sumas que deberían haberse liquidado, el juzgado o el ministerio tiene que informar automáticamente a la FIP para ver si la FIP tiene que hacer alguna modificación respecto de si tiene que perseguir algún impuesto. Pero digamos, para Vanessa le vamos a mandar el fallo Negri y Sí. le ratificamos que la indemnización por despido no tiene aportes y contribuciones. Dos aspectos vinculados con los salarios para orientar a todos cómo está la situación de Le los convenios mandamos a todos el colectivos. fallo negro, si te parece, porque ya Sí, veo que sí. lo van a pedir. No, 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 por Entonces supuesto. lo mandamos junto con las respuestas y ahí les copiamos el fallo negri Para que lo puedan tener para todos. evitar la lluvia de mails, así lo tienen todos por igual. Eh, ¿Cómo es la situación salarial? Bueno, se acuerdan todos que se firmaron convenios colectivos que tienen una cláusula de ajuste a fin de año, que en realidad se debería discutir después del mes de enero, cuando se conozca el coeficiente anual del IPC del INDEC, que ahora no se llama más cláusula gatillo, se llaman cláusula de De revisión. revisión. Es un tema semántico porque las dos tienen el mismo propósito, ¿no? Que es alinear los salarios con la inflación. Sí, lo que le quita, para mí, lo que los diferencia es que la cláusula gatillo automáticamente quizás fijaba cuál era la pauta para renegociar o cuál era el automático que se aplicaba y la cláusula de revisión dice, bueno, nos volvemos a sentar. Sí, es cierto que eso podría ser una diferenciación en la realidad de todos los días. Lo Igual cierto es aunque que las sí, dos cláusulas representaron cambiar los salarios en función de la inflación y la automaticidad fue también relativa porque cuando quisieron aplicar la cláusula gatillo también se pactaron cuotas y se determinaron determinadas modalidades de acuerdo a la actividad. Pero lo más importante que ustedes tienen que saber es que las cláusulas de revisión se están adelantando y no están abriéndose o reabriéndose las negociaciones en el mes de diciembre o en no el se mes de había enero, pactado, sino ahora. sino que se están abriendo en este momento. El ejemplo claro es Sanidad, que había ya firmado un 20% de aumento de salarios
en dos etapas. Primera etapa fue un 15, conforme lo había pronosticado el gobierno que iba a ser la inflación de este año. Inmediatamente, a través de un mecanismo que se llama de fast track, o sea, de trámite rápido, a todos los que habían firmado el 5, el 15 se les agregó un 5%, con lo cual llegaron al 20%, y ahora el sindicato, le reitero, de Sanidad, firmó con la industria farmacéutica y con droguerías un nuevo aumento dentro del año y antes de que la cláusula de revisión esté habilitada, de 3 cuotas del 5% de aquí hasta diciembre, en realidad en octubre, noviembre y diciembre, con el propósito de ir acondicionando los salarios básicos con la evolución de la inflación, que está produciendo un impacto muy grande en el poder de compra de los ingresos. Tengamos en cuenta además, como ya lo están revelando algunas consultoras, como las consultoras más reconocidas o entidades de prestigio como es el caso de Fiel, que ya las estimaciones de inflación del mes de septiembre dan el 6% o alrededor del 6%. O sea, estamos... Igual para mí los riesgos de esas estimaciones es que pasan a ser el piso desde el que surge, desde el que parte el sindicato para funcionar, y la verdad es que nosotros ahora estamos en un sistema de incertidumbre para ver si generamos mayor credibilidad o menor credibilidad a nivel exterior para que se ajusten los índices de cómo nos ven afuera, para que logremos mantener por lo pronto la parece que ¿no? afuera nos ven mejor que adentro, porque la credibilidad la que falta es acá. No, además de este comentario que hace Solana, que es muy atinado, hay que tener en cuenta que O sea, de esos informes se basan los sindicatos para ir a negociar. claro, además Entonces, de ahí nos evaluar las plantean un expectativas, mínimo que es un estimativo. Entonces, a raíz de ese estimativo ya nos están adelantando las negociaciones para negociar, y eso es un estimado que no sabemos si va a ser superior o inferior, y en el caso de que sea superior a la realidad, genera más inflación. claro, en realidad Entre otros nadie elementos sabe que generan la inflación. quién es el huevo o la gallina en todo esto. Lo cierto es que la inflación ya proyectada, tomando los coeficientes y las consideraciones más prudentes, ya da más del 40%. Entonces, la cláusula de revisión, la cláusula, bueno. la cláusula de revisión ya se va a abrir en enero, además, pero el primer tema que ustedes tienen que tener en cuenta es que para todos los que están convencionados, es que los sindicatos están promoviendo ajustes parciales de aquí a fin de año. Primer tema. Segundo tema, los fuera de convenio, en las evaluaciones de las consultoras más reconocidas, estaban colocados alrededor de un promedio del 25%. O sea, fíjense, enorme diferencia entre fuera de convenio y convencionados, que ya los de dentro de convenio están aspirando a tener un 35%, más cláusula de revisión. Los fuera de convenio, que no tienen obviamente representación sindical, están en un nivel de ajuste muy por debajo de la inflación. Esta pauta de promedio 25% está empezando a generar una cantidad importante de reclamos, y nosotros en este momento ya estamos recibiendo comentarios de empresas de primera línea, generalmente multinacionales, sobre si es posible y es conveniente hacer una revisión de fuera de convenio entre lo que ya transcurrió del año y fin de año, o si conviene reforzar esa cláusula de convenio en el último cuatrimestre, que es la situación que se está viviendo en muchas compañías. La verdad es que nosotros lo único que podemos decir es que la pauta de referencia para cualquiera que tenga ingresos es la inflación, y uno tendrá que poder enfrentar los aumentos de acuerdo a sus posibilidades. Los últimos valores promedio dan 24-25%, pero nosotros ya sabemos de compañías que están liquidando 28% en el año de ajuste para los trabajadores fuera de convenio. Resultado final, la síntesis. Igual las empresas multinacionales que lo pueden hacer, porque hay muchas empresas medianas, hay empresas grandes y medianas que tienen la imposibilidad de trasladar todos los aumentos de salarios a los precios, y les genera la imposibilidad de sostener ese aumento.
Sí, la Entonces, situación es va muy variando de compleja. acuerdo a la actividad y de acuerdo a la compañía, y no lo tomen como algo mandatorio, sino que se va a adecuar a las posibilidades de cada compañía, de cada actividad, de cada categoría, Sí, etcétera. confirmando lo que dice María Solana, hay empresas como la actividad textil, por ejemplo, que el aumento de fuera de convenio del año sabemos que está en el torno de 10-12%. ¿Y por qué? ¿Por qué tan bajo? Y bueno, sencillamente porque no lo Porque pueden no pagar, funciona, sí. porque están viviendo una crisis en materia de consumo significativa y así podríamos nombrar otros sectores. Con lo cual el análisis hay que hacerlo claramente por sector y no podemos generalizar. Hay sectores que están en una situación económica muy conveniente en este momento, sobre todo los exportadores, hay otros que están en una situación intermedia y hay otros que están en una situación verdaderamente dramática, lo mismo que las pymes que, como todos sabemos, hay una importante crisis por efecto de el costo que tienen los intereses y la imposibilidad de acceder a un crédito razonable para poder enfrentar la situación que se está viviendo en este momento. Entonces, para tener un panorama completo, yo les diría, los trabajadores del convenio van a aspirar, aunque se contemplen distintas situaciones de acuerdo al sector, a conseguir con la cláusula de revisión que se pagaría en el año 2019, tratar de alinear los salarios con la inflación conocida por el INDEC del año 2018, muchos de los cuales seguramente lo van a fijar en cuotas. Y va a haber, como ocurrió con Sanidad, anticipos de ese proceso de ajuste antes de fin de año, como para ir atenuando los efectos de la inflación, que ya sabemos que está produciendo estragos en este momento en general en el mercado. Les agradecemos a todos que se hayan conectado con nosotros para esta videoconferencia, que como ustedes Sí, ven hemos y tratado distintos a ver temas, si me quedó incluyendo alguna los de pregunta. actualidad. Y Y la verdad que les agradecemos la participación de realizar preguntas porque hacen que sea más dinámico, hace que nosotros nos enfoquemos en lo que ustedes necesitan. Y bueno, y los invitamos a la próxima videoconferencia que después vamos a confirmar la fecha de ausentismo. de ausentismo, donde vamos a hacer Eh, lo mismo que hicimos hoy, en el sentido de tratar el tema central a través de los slides, de la jurisprudencia y de todas las novedades, inclusive en el tema ausentismo vamos a tratar 4 casos de éxito en donde han tenido resultados muy positivos en materia de la lucha contra el ausentismo, sí, en lugares críticos como por ejemplo en las zonas más, más de mayor población industrial como la zona de la Panamericana, por ejemplo, o en los parques industriales donde había niveles de ausentismo muy altos y donde se han producido distintos casos de éxito que queremos comentar y las herramientas que utilizaron para luchar contra el ausentismo. Pero además vamos a agregar a esa videoconferencia todo lo que tenga que ver con lo relativo a la actualización de los salarios, la evolución de los salarios de convenio, la evolución de los salarios del personal fuera de convenio y obviamente las novedades legislativas que haya, que seguramente algunas de estas leyes que andan dando vuelta en el Parlamento pueden llegar a tener alguna aprobación, como la de equidad de género, y también se habla mucho de la ley de blanqueo y de alguna otra norma que tenga que ver con darle cobertura social a los sectores y a los sí. grupos que tengan mayores Y hay, necesidades o que sean más vulnerables frente a la situación económica que se está viviendo.